Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. Este video va a ser un poco más descontracturado, justo porque es una petición de algunas personas que querían que les mostrara un poco de las actualizaciones de algunas plantas que he mostrado en anteriores videos. Así que vamos a comenzar. También, además de estarte mostrando su crecimiento o cómo están, te voy a ir diciendo qué cosas me han funcionado o qué cosas no. De aquí estas plantitas, si tú eres de las personas que primero se suscribieron a este canal, muy seguramente sabes cuál fue la primera que mostré. Y sí, es esta de acá, que está bastante pesada. Vamos a ver si la podemos tomar sin ningún problema. Esta es la primera plantita que mostré, que de hecho salió en el video donde te mostraba cómo hacer un trasplante correcto de una planta suculenta. Si te vas a ese video, de hecho te voy a poner unas tomas de cómo se encontraba anteriormente, puedes ver lo mucho que creció. Realmente se ha puesto súper bonita, la maceta aún tiene la carita que le puse. Y a mi parecer hace referencia un poco al crecimiento de algunos cactus columnares, que comienzan a sacar nuevos brazos y comienzan a tener esta forma tan particular. Este no es un cactus, recordemos que se trata de una estapelia, una planta de una familia africana, que no está relacionado con los cactus para nada. Vamos a hacer un acercamiento a ver si se alcanza a ver mucho mejor. Ahí creo que se alcanza a ver bien. Checa esas coloraciones tan bonitas. Esta coloración rojiza que ves es porque está en un lugar bien soleado, con muy buena iluminación y por lo tanto tiene esos colores. ¿Qué podemos comentar sobre esta plantita? Realmente te puedo decir que es una de las plantas que más resistentes han sido. Yo le pondría un 10 de 10 totalmente, porque no ha sido atacada por ni una sola plaga, ni cochinilla algodonosa, ni pulgones, ni siquiera, por ejemplo, donde yo vivo es muy seco y suele haber mucha arañuela roja, tampoco. Es una planta muy resistente que siempre está muy bonita. Eso sí, yo siento que le hace falta un poco más de luz para que pueda florecer, ya que a mi parecer ya sería época para que estuviera floreciendo, por lo menos la primera vez que floreciera, y nunca lo ha hecho. Si a ti no te gusta esta coloración como medio rojiza de sus tallos, la puedes colocar un poco más a resguardo del sol. A mí sí me gusta bastante porque siento que se ve un poco más rústica y le da otra apariencia a lo que solemos ver en este tipo de plantas. Y de hecho, el que se ha hecho un poco como unos tallos más chiquitos en la parte superior lo hace ver aún más bonita. Parece como si fuera un pequeño bosquecito. No sé, al menos a mí me encanta mucho la apariencia que ha tomado últimamente. Esta plantita yo creo que la voy a trasplantar pasado 1 o 2 años aproximadamente. La segunda plantita que te voy a mostrar no es una suculenta y de hecho es la más grande que puedes ver aquí. Es la hermosa cala. Esta cala, que es la cala Memories, es una de mis plantas favoritas. Y a ver si la puedo mostrar. Aquí está con nosotros este hermoso ejemplar, que puedes ver que sus hojas están bastante largas. Esto es porque requiere más iluminación. De hecho, esta hoja se ve mucho más bonita porque ya la comencé a cultivar en un lugar un poco más iluminado. Esta plantita puedes ver que tiene una maceta bastante más pequeña. Esta salió en el video justo donde te mostraba cómo plantar los bulbos de las calas de colores. Lo que pasó con esta planta es que su hermanito comenzó a tener algunos problemas y decidí separarlos y por lo tanto esta la coloqué en una maceta aparte y también la otra en una maceta un poco más pequeña. Se ha desarrollado bastante bien y de hecho aquí tiene su flor. No se alcanza a ver muy bien porque es de un color muy intenso y muy oscuro, pero está bastante bien. Esta planta la voy a dejar acá porque pesa bastante. Esta planta te puedo comentar que el primer año o primer año y medio la cultivé en interior. En esos estados sí estaba floreciendo, pero solamente florecía una vez. O sea, me refiero a una vez, solamente una flor. Además de que sus pecíolos eran muy largos y sus hojas eran completamente verdes. Esto estéticamente no se ve muy bonito. En otro tipo de calas quizás sí, ya que llegan a tener hojas bastante verdes, pero en este particular no, ya que su característica más distintiva es poseer unas hojas muy oscuras de un color morado. Entonces decidí sacarla al exterior y se comenzó a desarrollar muy bien. Sus pecíolos son cada vez más cortos y su coloración intensa morada comienza a recuperarse. Una cosa que he notado es que es una planta que en exterior requiere muchísimos más riegos. Obviamente porque llega a ser más calor y el sustrato ventila mucho más fácilmente. Y de hecho muchos de ustedes llegaron gracias a ese video
Así que les doy las gracias por estar aquí y por seguir acompañándome en esta experiencia creando contenido. La siguiente plantita o plantitas justo son estos pequeños cactus de aquí, que si tú haces memoria, yo creo que los has de reconocer, porque los mostré en un video donde hablamos sobre los cuidados del Tephrocarpus articulatus. Sí, como puedes ver, están muy chiquitos, mucho más chiquitos de como yo los había mostrado. Y es que la realidad es que esto fue un fail total. Y no tanto así, pero lo coloqué en una maceta bastante grande. Yo suelo utilizar siempre las plantas en macetas un poco más grandes acorde al tamaño de la planta. Yo siempre te recomiendo que no lo hagas así, pero a mí me ha funcionado. Entonces, ¿qué sucedió? Las coloqué en otra maceta un poco más pequeña para ver si se desarrollan correctamente, ya que en esa maceta de barro estaban transpirando muy rápido el agua y se deshidrataban. Luego la coloqué en una maceta de plástico y tampoco se desarrollaron. Y después me percaté que justo lo que estaba pasando es que tenían nematodos en sus raíces. Me tocó sacar la planta, cortar las raíces bien, lavarlo muy bien y después volver a plantarlas. Aquí llevan aproximadamente desde el año pasado a finales del otoño. Se ha recuperado un poco, pero aún le falta bastante. Y de hecho acá tengo otros, porque justo salieron muchos de los que tuve que dividirlos, digamos que la parte más arriba, en que están estos. De hecho ya hay uno que está medio muerto. Estos de aquí puedes ver que están ahí medio pasándolo mal, la verdad. Y es que la realidad es que no han tenido muy buen desarrollo. Yo lo que estoy intentando ahora es usar un sustrato un poco menos mineral, sobre todo porque el que yo compré justamente estaba en un sustrato bastante mineral y supongo que era porque le daban un riego mucho más seguido. En donde yo vivo, como es mucho más seco, quizá le favorece un sustrato un poco más orgánico. Voy a ir viendo cómo se desarrolla y te voy a ir contando al respecto, pero espero que poco a poco vuelva a tener esa apariencia tan bonita que tenía como cuando lo compré. La cuarta plantita que mostré es justo esta de aquí. A ver si lo puedo tomar. Esta pequeña echeveria que te mostraba en el video donde explicaba cómo decapitar una suculenta o en específico una echeveria para así poder salvarla. Que de hecho ya la reclasifiqué porque la tenía identificada incorrectamente. Te lo voy a dejar aquí escrito para que cheques y quizá tú tengas esta planta y no te coincidía anteriormente. Ahí no te fijes mucho porque tiene una cochinilla que justo me acabo de dar cuenta que estoy viendo desde aquí y que tengo que eliminar. Pero bueno, una de las cosas que te vas a fijar es que tiene un tallo bastante largo. Y esta característica de tener un tallo largo a mí particularmente me comenzó a llamarme la atención, ya que vi unas fotos en internet de esta planta y justo tenía ese tallo bastante largo. Al menos a mí me hace pensar que se ve mucho más bonita. Entonces lo que voy a hacer es seguir dejándola en ese estado, a menos de que comience a verse un poco mal, la tendría que decapitar. Esta plantita, lo que te puedo decir es que sigue siendo bastante susceptible a cochinilla algodonosa. Otra cosa también es que, como te había comentado en ese video, es una planta que cuando florece se llega a desgastar mucho. Así que esta planta, una vez iniciada su floración, yo trato de eliminarle sus capas florales. Dentro de todo está bastante bien, aunque siento que estaría mucho mejor si tuviera una maceta mucho más grande. Esperemos, pronto voy a cambiarla a una maceta más grande. Además que ahorita ves esa coloración un poco verdosa, es porque está un poco cubierta con otras plantas que le daban sombra. Así que no está mostrando esos colores tan bonitos que tenía anteriormente. Pero no es nada que no pueda solucionarse con una buena cantidad de iluminación. Y seguimos con la quinta plantita, o bueno, una de las quintas plantitas. Es esta de acá. A ver si la puedo tomar. Está bastante pesada porque la acabo de regar. Quizás sí la puedes reconocer. Esta plantita salió en el video donde mostraba los cuidados de las suculentas cuando son bebés. Claramente este ya no es un bebé. Ha crecido bastante, aunque últimamente no ha crecido como yo quisiera,
ya que ha sido sombreada por otras plantas que han tenido un crecimiento más vigoroso y por lo tanto se ha etiolado. No te preocupes tanto, esto se soluciona bastante fácil, pero su estado en general es bastante bueno, ya que no tiene ningún tipo de plaga. A ver, vamos a hacer un pequeño acercamiento. Ay, perdón por la temblorina de la mano, pero sí pesa, Puedes ver que los tallos están largos, pero las rosetas en general se encuentran bien. Esta, sin duda alguna, es una de mis suculentas favoritas, sobre todo por el formato de sus hojas que tiene como pelitos y esa coloración azulada tan bonita que tiene. Eso sí, siempre te voy a recomendar que le trates de dar un lugar con buena exposición solar, pero no una iluminación muy intensa, sobre todo los rayos de la tarde, ya que se suele deshidratar bastante fácil. Incluso te puedo comentar que puede desarrollarse con luz filtrada, pero debe ser bastante intensa para que mantenga esa forma compacta. Algo muy particular en esta planta que me percaté es que sus tallos se comienzan a ser bastante leñosos y bastante gruesos. Aún así siguen manteniendo esa apariencia como de pelitos que tienen los tallos. Eso lo hace ver muy bonita. Así está esta plantita, realmente es una planta muy agradecida. El año pasado o el antepasado tuvo una plaga de cochinilla, pero se erradicó fácilmente y no ha vuelto a tener ningún problema. Y la última plantita que te voy a mostrar no necesita presentación, pues la estás viendo aquí, que está justo al lado mío. Esta plantita salió en el video donde te mostraba cómo trasplantar una abortia. Puedes darte cuenta, si lo comparamos con las tomas de ese video, ha crecido muchísimo. Esta ni siquiera la voy a intentar mover porque está súper pesada. O sea, con una mano no voy a poder. Y con dos probablemente pueda, pero no voy a poder alcanzar a hacer foco con la cámara. Entonces, te voy a hacer un acercamiento bien perrón ahorita. Puedes ver que sus tallos están bastante endebles. Esta plantita, tú podrías verla muy bonita, de hecho está muy bonita, pero digamos que como está en un lugar un poco más sombreado, porque a mi experiencia, este tipo de plantas en donde yo vivo, llegan a verse afectadas si les llega una iluminación muy intensa varias horas al día. La parte superior de las rosetas está muy bien, de hecho tiene una forma muy bonita, las ventanas se ven bastante bien, pero digamos que la parte de más abajo comienza a estirarse. Bueno, no es la parte de más abajo, más bien desde abajo comienza a estirarse. Por ejemplo, este pequeño hijuelo de aquí lo ves bastante estirado. Esta parte de acá que podemos ver es la que estaba mucho más sombreada y esa es la que recibía más luz. De hecho, claramente se puede ver el crecimiento que se ve hacia allá, que justo la luz estaba dando hacia acá y por lo tanto tuvo este crecimiento. Quitando de lado eso, realmente se ha desarrollado bastante bien. En mi experiencia es una planta que requiere riegos un poco espaciados a pesar de tener una maceta de barro. También no ha tenido ningún tipo de plaga y de hecho ha generado muchos hijuelos. Probablemente vaya a cortar algunas de las rosetas madre para ponerlas a volver a enraizar y que tengan una forma más compacta y ya después colocarlas en un lugar un poco más iluminado para que así no pierdan esa forma tan bonita que tenía anteriormente. Que si te soy sincero, muy probablemente vuelva a suceder esto, ya que este tipo de plantas no suelen tener una forma compacta todo el tiempo. Y este video, además de todo, es también para mostrar que a pesar de que nosotros estemos dando información de cómo cuidarlas, en base a nuestra experiencia, siempre va a haber algo que nos falle a pesar de que tengamos algunos años ya cultivando estas plantas. Así que digamos que es un poco para mostrar la realidad de lo que muchas veces no se muestra por ahí en los videos. Si llegaste hasta acá, cuéntame cuál de estas plantitas que te mostré es tu favorita. Si te gustó este video, recuerda dejarte un bonito like. Y si apenas llegaste de casualidad a este canal, te cuento que aquí hablo sobre plantas y jardinería abordando los temas desde un enfoque biológico. Así que si gustas, puedes suscribirte. Asimismo, te dejo mi Instagram en la cajita de información del mismo. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.